Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches Quintana Roo, muy buenas noches Yucatán, muy buenas noches Campeche. Estamos nuevamente aquí a las 10 de la noche en su canal peninsular, en el 108 ahora, con el nuevo sistema digital, y en el 10, si todavía no hace usted su cambio, ahí en Cable Más. Mi nombre es Lilia Arellano. Esta noche vamos a hablar de leyes y de cuentas. Leyes y cuentas que a veces no nos parecen tan claras, y las cuentas obviamente que nunca cierran en el cero. Acompáñenos, por favor, vamos a ver esto. Leyes, mal hechas o maltrechas. Nuestro país tiene serias deficiencias en la observancia, en la procuración y en la administración de la justicia. En los discursos oficiales siempre se menciona que somos un país de leyes. Y se podría decir que no solo somos un país de leyes, sino de muchísimas leyes. Muchísimas leyes, reglamentos y normatividades de todo tipo y para casi todo. Tanto del ámbito federal, estatal y municipal, no han logrado hacer de México, vaya paradoja, un país de leyes. ¿Por qué esta sin razón? Simple y llanamente porque muchas leyes están mal hechas o maltrechas, lo que en muchas ocasiones dificulta su correcta aplicación o, lo que es peor, entorpece el camino hacia la justicia, que debe ser el fin último de todas las leyes. No cabe duda que la justicia es uno de los grandes pendientes de nuestro país. Solo hay que recordar que la Constitución General de la República ha sufrido reformas, adiciones y suspensiones como ninguna en el mundo moderno. En el caso de nuestro estado, recientemente ha salido a relucir que hay leyes aprobadas por los diputados locales que no solo están mal hechas, sino que tienen severas contradicciones. Ahí están los casos de la ley de condominios, o las modificaciones a los códigos para cambiar la edad de la imputabilidad penal, la que establece penas más severas a los violadores, la que penaliza la interrupción del embarazo casi en todas las circunstancias, o la que aprueba los juicios orales en los procesos judiciales. Pero también están otras disposiciones legales de carácter mercantil o tributario, como la fallida reforma a las tablas catastrales que aprobó el Ayuntamiento de Cancún y que está en la congeladora del Congreso local y que ahora está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Están los diputados obligados moralmente a solicitar la opinión o la asesoría de los colegios profesionales que están debidamente integrados en todo el estado? Los diputados tienen una partida presupuestal para asesorías, pero generalmente utilizan esos recursos en beneficio propio, de manera discrecional o para favorecer a amigos y compadres. Lo que sí es un hecho es que el proceso legislativo tiene serias deficiencias, como lo demuestran las observaciones hechas por la Barra de Abogados y el Colegio de Contadores a la Ley de Condominios, para cuya elaboración no fueron consultados previamente. Las fallas o las inconsistencias pueden ser pocas, en todo caso, pero una ley no debe tener omisiones, lagunas o ambigüedades, porque no solo se entorpece su aplicación, sino que da lugar a la discrecionalidad de los juzgadores y, por tanto, abre vías o rendijas a las injusticias. En 1813, en Los Sentimientos de la Nación, dirigido al Congreso de Chilpancingo, José María Morelos dejó plasmado que para dictar una ley se haga una junta de sabios en el número posible para que proceda con más acierto. A casi 2 siglos de distancia de esta recomendación del siervo de la nación, los diputados no consultan ni a su almohada y muchas veces aprueban leyes al vapor. De este asunto, que a todos nos importa y nos afecta, tratará este Fuego Cruzado, en el que la voz de usted sí cuenta. Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley. Tú que ponías carita de nada, dejándome hacer. Yo que un amor recaba cuando otro llegaba. Voy a presentarle nuestro panel de esta noche, licenciado Miguel Ángel Pech. Él es coordinador de la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Muy Lidia. buenas noches A todos. Gracias, muy bien. El licenciado Juan Caballero, maestro de Derecho en la Universidad La Salle y notario público. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Lilia, muchas gracias. Buenas noches a todos. El contador público Eduardo Javier Dumani, presidente del Colegio de Contadores Públicos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, lo bueno es que ninguno es de primera vez, ¿verdad? Ya todos están bien estrenadotes. Somos de regreso. Jaime Novelo, expresidente del Colegio de Contadores Públicos. Jaime, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido ahora a este programa. Gracias, Silvia. Ya estuviste ahí en A Corazón Abierto. Así fue. Por cierto, les vamos a dar una buena noticia. A raíz de, que nos han hecho favor de ver estos programas de A Corazón Abierto, surgió la necesidad ya de que conozcamos más
sobre la historia de Quintana Roo, sobre la historia de Campeche, sobre la historia de Yucatán. Y para eso, bueno, pues el señor Novelo va a tener un programa producido por su servidora, pero conducido por él. No se espante, ya no voy a estar yo, va a estar él. Y ya quedamos, ¿verdad? Que les vas a prestar el micrófono, ¿verdad, Jaime? Por supuesto que sí, con el permiso Ya quedamos, de todo el ¿verdad? mundo. Así es, así es. Con verdaderos estudiosos de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, para que los jóvenes, los adolescentes, los adultos que han llegado aquí, que han decidido formar su patrimonio, poner a Quintana Roo ya como la entidad desde la cual pues despegarán y verán formarse sus familias, estén bien enterados de toda esa raíz cultural, de toda esa historia de la que podemos sentirnos tan orgullosos. Así que, Jaime, pues ya avisaremos cuándo, ¿verdad? Y va a ser amable, pronto. claro que sí, Lili. ¿Verdad? El licenciado César Mariscal, doctor en Derecho Penal. Licenciado, ¿cómo está? Contento de estar en medio del fuego cruzado. Y se va a poner bueno, ¿verdad? Claro que sí. Ya vieron ustedes esta introducción que no está nada sencillita. Y el contador público Manuel Vargas, expresidente del Colegio de Contadores Públicos y también exsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Manuel, ¿cómo estás? ¿Verdad que hace mucho que no lo veíamos? Sí, ¿Verdad? hace un rato. Pero ya reincorporándome nuevamente a esta tierra que me vio crecer profesionalmente. Qué bueno, pues bienvenido y qué gusto que hayas vuelto, porque regresar nada, ¿verdad? Lo que cayó, cayó. ¿No? Eso sí, ¿no? Así, está bien, Eso sí. Eso es trabajo. Para Y eso está muy nada. bien aprovechado. Estamos entrando en materia. Ya estamos entrando en materia. Bueno, pues pusimos un ejemplo, pero un ejemplo que afecta a un buen número de habitantes en Cancún, en todo el estado, que es el de la ley de condominios. Solamente es una primera parte de todo un ramillete de leyes que de repente se han aprobado, que carecen de reglamentos, que no se aplican y que los ministerios públicos y los jueces también desconocen, para desgracia. Desconocen desde su creación, su aplicación y llevarlos a buen término. En el caso de la ley de condominios, pues nos han comentado que no solamente es absurda en su concepción, me supongo que ustedes la conocen, sino que también nos dicen que pues en las cuestiones de pago de impuestos, de formación para una situación contable, es también altamente dañina tanto para el Estado como para los condóminos. ¿Quién quiere opinar al respecto? Primero. Yo tengo la costumbre de hablar de último, pero esta vez voy a hablar primero. Mira, Lilia, de la presentación que estás haciendo de la ley de propiedad en condominio, que ya tuvimos en una oportunidad anterior, cercana, la semana pasada, de expresar en otro medio, en este caso radiofónico, yo no estoy de acuerdo en que es una ley mala o es una ley inservible. La crítica que nosotros le hicimos, en este caso de manera directa por mi persona, fue que tiene pocos espacios que no fueron cubiertos. Y en materia de impuestos no fue prevista la situación que marca la ley del IETU y del IVA, que no fue prevista, no fue impedida una situación que existe por el IETU y el IVA, de que dice que el administrador pagará IETU y pagará IVA. Esa es una consecuencia, considero yo, de no haber sido consultado el Colegio de Contadores Públicos de Cancún, pero por otro lado le da personalidad a algo que no tenía personalidad, que es la propiedad en condominio, y le da agilidad a la cobranza, que normalmente hay un atraso constante en la cuestión de los condóminos. Yo puedo opinar por la parte de lo que dice la ley del IETU y del IVA, que si se hubiese metido un artículo que dijese que en tanto no se cubra correctamente los emolumentos del administrador, se estará a lo que diga el IETU y el IVA. Allá se hubiese tenido una compensación a lo que dicen leyes federales con respecto a esta ley que es estatal. Es en materia de impuestos. Y respecto a la cuestión legal, creo que son más los abogados que les deben de opinar. Lo primero que me salta es en dónde pueden dirimirse los problemas de los condóminos. ¿Con quién? ¿Frente a quién? A un ministerio público. En el Distrito Federal hay una Procuraduría Social dedicada prácticamente a ese tenor y ahí es a donde se llegan a las conciliaciones. Aquí, desde el punto de vista de la vía ejecutiva civil, que por cierto no existe, pero que se plantea como acción para recuperar lo que acaba de decir el contador, las cuotas no pagadas,
es en la vía civil. Sin embargo, dentro de lo que es el condominio como un sistema, hay cantidades de delitos, sobre todo los despojos que se dan a la orden del día, todos los días están. No en vano los condominios son conocidos como condemonios, porque además de comprarle el piso de abajo o el techo del de arriba o la inversa, ¿verdad? Te vuelves casi dueño de nada, es la realidad. Entonces la vía ejecutiva civil es ante un juez civil para el cobro de las cuotas de mantenimiento retrasadas, en el caso de... pero hay controversias que necesariamente serán que dirimirse ante una denuncia, una querella penal, sobre todo en materia de despojo o daños que también pueden existir. No hay que olvidar que la copropiedad es de todos, pero hay áreas que salen básicamente el proindiviso que tienen que estar dentro, que es de la persona que lo adquirió. Bueno, este es un área, pero hay otras que están completamente sueltas. ¿La venta a extranjeros, por ejemplo? Bueno, ese es un área de fideicomisos, ¿verdad?, que tendría que ser trabajada de acuerdo a las propias leyes en cuanto a la inversión que se va a realizar, pero eso no es que venga no se pueda dirimir una controversia, se tramita vía notarial con el banco para que puedan hacer esa adquisición por los tiempos que marca la ley en el caso de... ¿Por qué de manera permanente, Juan Caballero, escuchamos que, bueno, lo que acabas de decir, Novelo, no es precisamente una ley inservible, no, pero es primitiva, no reúne ni los artículos, ni todo ese fondo que debe existir, pues para que la gente sienta que es una ley que de entrada le va a brindar cierta protección. Siempre lo dejan para las modificaciones de después. Mira, tocas un punto que es de discusión internacional. El control previo de la constitucionalidad de las leyes es un problema de orden político que en México no se va a abordar en mucho tiempo, pero no quisiera tocar ese tema, nos daría para mucho rato, sí. Pero mira, yo coincido con Jaime Novelo, es una ley que tiene muchos defectos, pero no es una ley absurda. Quien te haya dicho que es absurda, yo creo que exageró un poco, o un mucho. Una ley inservible tampoco, pero sí creo que nuestro legislador perdió una muy buena oportunidad para hacer una muy buena ley. Se mutiló el Código Civil para crear esta ley y la verdad me parece que el Código Civil estaba muy bien hecho y esta ley no viene a sustituir los defectos que se tenían en el Código Civil, porque la regulación del Código Civil respecto del condominio estaba diseñada para satisfacer las necesidades de esta figura jurídica, de este régimen de propiedad, en un contexto propio de la Ciudad de México, en donde el condominio es una forma de habitación popular y que, bueno, llegaba también a ciertos niveles, etcétera. Pero el condominio en Quintana Roo tiene características muy especiales porque es una forma de acceder al uso y al aprovechamiento de los inmuebles por parte del extranjero. Y esto genera problemas de administración y problemas de concepción muy especiales. Decía Jaime algo que es importantísimo. Yo la verdad no la he estudiado a suficiencia como para poder decir algo que dijo Jaime ahorita, decir si es cierto o no. Jaime decía, se le reconoce personalidad jurídica al condominio, eso entendí. Yo creo que todavía no. Se dio un pasito en esta ley, un pasito, pero mal dado, en mi opinión, para asignarle de manera específica a la Asamblea de Condóminos la administración. Sin embargo, quien redactó la ley, creo yo, que no le dio la suficiente capacidad a la Asamblea como para poderle trasladar al administrador ciertos poderes. ¿Qué es lo que hace falta? Definir con claridad en la ley quién tiene y cómo la posibilidad de representar al condominio. Porque desde el punto de vista civil, la figura del régimen de propiedad en condominio no tiene personalidad jurídica, ni tiene por qué tenerla, porque conceptualmente no la tiene. Sin embargo, la autoridad fiscal, para efectos de poder manejar administrativamente las contribuciones de un régimen de propiedad en condominio, le reconoce personalidad jurídica y mete a los condóminos, a los administradores de los condominios, en unos líos espantosos.
creo yo que se perdió una buena oportunidad. ¿Por qué? Ha sucedido con frecuencia, y no solamente en Quintana Roo, sucede a nivel nacional, lo hemos comentado en otras ocasiones. El legislador comete varios pecados desde mi punto de vista. Número uno, creo que no hace las adecuadas consultas para diseñar o revisar una ley. Y número dos, se publican las leyes sin lo que llamamos en técnica jurídica la vacatio legis, ese periodo de tiempo que debe transcurrir entre el momento de su publicación y el momento que entre en vigor. Hay el vicio de establecer que entran en vigor al día siguiente de su publicación. Entonces, cuando alguien se entera de que existe la ley está en vigor y a lo mejor ya la violaste, ¿no? Bueno, ese es un defecto que tenemos en México. Yo creo que aquí, no sé a quién haya consultado. Para empezar, no sé de quién es la iniciativa. Sé que hubo intentos de los profesionales inmobiliarios, de administradores de condominio, empresas que se dedican a la administración de condominio, hicieron intentos y propuestas para crear una ley, pero no sé esta en concreto quién la diseñó. Tiene cosas hasta de ortografía. Hay un artículo que establece que las propiedades, por ejemplo, podrán ser grabadas, pero lo dice con B grande, y grabar con B grande es pues grabar en un disco o con un cincel, no grabar con una carga, ¿verdad? Eso es con B chica. Entonces, bueno, pues te genera confusiones, ¿no? Y para eso los abogados son expertos para las interpretaciones. Bueno, y en este caso, ¿qué pasa con las administradoras inmobiliarias entonces? Concretamente... ¿Entran con el dedo gordo nada más al terreno legal, pero sigue la pata afuera? Voy a hablar acerca de ese aspecto en este terreno. Acaban de apuntar, curiosamente, que tiene muchas cosas benévolas esa nueva ley. Por supuesto que las tiene. Normalmente soy crítico porque es más fácil criticar que construir, pero en este caso voy a abundar en esa bondad que tiene esta nueva ley. Bueno, ahorita nomás me han hablado de puras desgracias, ¿eh? Dicen que no es absurda, que no es que no sé qué, pero fíjate que le falta esto, y fíjate que violó lo otro, y fíjate que no sé qué. Todavía no me han dicho nada bueno, ¿eh? No, bueno, que conste. Esta ley tiene una disposición que deja liberada la situación ya creada de los condominios que existen en la actualidad, porque dice: los condominios creados con anterioridad se regirán por la ley anterior y por su reglamento o por sus estatutos. Y curiosamente, esos problemas que se apuntan... ¿Pero cuál ley anterior si antes no había ley? Sí, el Código Civil. Ah, bueno, en el Código bueno, Civil, no había ley, en el Código sino entonces Civil, por los artículos aquí se referentes... volvió una ley independiente. Pero, a ver, espérenme, en este momento tenemos fraccionamientos que me supongo que entran en esa ley o no entran. Si es que hay condominios en el Sí, dentro de un fraccionamiento, fraccionamiento puede haber condominios. Condominios, claro pues, que sí. Pero tenemos lleno de condominios la zona hotelera, Sí, claro que sí. que son anteriores a esta ley. y la Riviera Maya también, toda la Riviera Maya. Lilia, dato de la AMPI, sin querer intervenir en lo que está diciendo el doctor, solamente como un dato que para conocer la trascendencia de la ley. Datos de la AMPI que ahí los obtuve. 300.000 unidades habitacionales conforman, números generales, el catastro municipal solamente de Benito Juárez. Entre el 60 y el 70% están en propiedad en condominio. Entonces, ¿todas esas ni entran en esta ley? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En la nueva no, están en la del Código Civil. El Código Civil. Entran en cuanto que esta misma ley les reconoce eficacia a la reglamentación que tengan los condominios anteriores. ¿Y por qué es bueno esto? Porque muchos de los problemas que no encontramos específicamente en la nueva ley están contemplados en los reglamentos. Muchas de esas situaciones problemáticas tan comunes y corrientes que se presentan a todas horas están resueltas conforme a los reglamentos que tiene cada condominio. Sí tiene, claro que existen conflictos, claro que existen cuestiones de despojo, como lo apuntaba Miguel Ángel. Eso es muy frecuente, porque la gente utiliza áreas comunes como si fueran áreas privadas. Pero todas esas cuestiones, desde luego que aún con la ley anterior y con la reglamentación anterior, tienen soluciones. Y esta ley está dejando esa puerta abierta. No, es decir, además de lo bueno que pueda tener
tener la ley, tiene para nosotros que respeta los antecedentes de todo el régimen condominal que se creó con anterioridad. Bueno, eso es como haberle puesto un chaleco de protección a los de antes. En relación Ante lo con garrafal de lo nuevo, todavía no, por eso yo todavía no le encuentro las bondades, ¿eh? O sea, me parece que dejaron protegidos a los anteriores y ya de aquí, pues sálvese el que pueda mientras la ley esté coja. No, bueno, mira, yo creo que la gran bondad de esta ley es que está generando el debate, porque... Bueno, pero te voy a decir, Juan, con todo respeto, el debate se queda aquí, nuestros televidentes lo analizan y se revelan y todo lo demás, pero allá, en el Congreso, los oídos siguen siendo sordos, ¿eh? ¿No pues crees que por esto, también mucho de verdad, los mandan llamar, que sería lo prudente, mandan llevar al Colegio de Contadores, al Colegio de Abogados, en fin, y preguntarles, a ver, señores, queremos hacer esto, ¿cómo lo conformamos que salga lo más...? La omisión ha sido muy grave en lo relativo precisamente a consensuar el criterio para crear la ley, como en la generalidad casi de las leyes, sobre todo aquí en el estado de Quintana Roo. Pero es fácil observar que si las reglamentaciones resuelven todos los problemas particulares que tiene cada condominio, si se hubiera fijado el legislador en esas soluciones, claro que hace una ley más perfecta, por supuesto que sí. Pero todavía no hay reglamentación. Un reglamento como todavía tal, no hay pero tampoco hace reglamentación. falta. No, Tampoco hace falta porque... Los regímenes condominales no se podían constituir si no tenían una reglamentación anticipada. Claro. Entonces nos encontramos que sí había una previsión ya para resolver problemas, unos buenos, unos regulares y otros malos, pero siempre lo ha habido. Bueno, vámonos al corte, porque hay otra ley, la de salud. Y hay otra ley, la de los menores. Y no tienen reglamentación. Y no sabemos qué pasa. Tampoco la de los divorcios ante los notarios. No me digas que ya se puede uno divorciar ante el notario. Ándale, mira qué buena chamba te va a caer. Hombre, porque nada más era administrativo. Como me faltan 2 matrimonios todavía, ya tienes 2 clientes. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. mencionar alguna de las nuevas leyes aprobadas este año por los diputados? Pues no conozco ninguna ley que se haya aprobado. En que, pues ahora sí que no hay comunicación con el pueblo, solamente ellos saben lo que hacen. Las leyes creo que habían puesto una de que iban a bajar el IVA, unas de las que recuerdo. Pues, considero yo que para unos es conveniente, pero para otros creo que les perjudica. A veces no le dan la difusión apropiada y que a veces nosotros los jóvenes también puede que no nos interesemos, ¿no? Lo que habían dicho de las escuelas, que iban a quitar lo del IVA, ¿no? De disminuir el costo, y pues no sé, todavía se ha aprobado también, pero pues, sería muy bueno. La única ley o alguna que pasaron fue la de descuentos de escolar, ¿no? Algo así, ¿no? Pero eso no nos beneficia a nosotros los pobres, los beneficia a los ricos. No conozco ninguna ley ahorita aprobada, porque no le ponemos interés a la información. Bueno, no sé si ya está aprobada, sé la propuesta que es la del 12% del IVA generalizado. Ahorita lo que tenemos no sé solamente de eso. Estoy consciente de lo que dijo Beatriz Paredes, de la colegiatura del libre impuesto, solamente esa. Lo que pasa es que no nos especifican qué ley van a poner o para qué sirve, nomás especifican lo que es y cómo pueden beneficiar a los ayuntamientos o a las dependencias que imponen las leyes. Sé lo de Kalimba y del matrimonio de la señora esta Angélica María, sí, 3 días, 8 días, lo mismo, pero lo que le interesa a la ciudadanía, ceros. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú sin mover un dedo me diste el señuelo que te puse a ti, pura ley.
la mayoría está muy interesada en todo lo que repercute en su bolsillo. Pero las leyes están las 24 horas del día y en cada uno de nuestros movimientos y de nuestros pasos y de todo, ¿no? Quisiera que viésemos lo de la ley de salud. Pero antes dinos, que ya fueron ustedes a hablar con Laura Fernández. Sí, más bien ella solicitó a la barra la opinión sobre las diversas notas que habían salido en la prensa. La barra ya hizo un estudio a través de uno de sus agremiados, se le hizo entrega que también las demás fracciones parlamentarias tienen dentro del Congreso, y se nos había dicho que iba a ser una de las iniciativas que iba a ser tocada, analizada en la extraordinaria, y hasta ahorita nada. No pasa nada. Entonces, no pueden decir que no se ha hecho la consulta ahora, porque nosotros directamente la barra les hizo entrega formal y firmado de que tienen en sus manos esas sugerencias de reforma. Sin embargo, pues ahí está. Esperemos que no estén todavía en los botes de basura. Ojalá que no. Me da la impresión que a veces los diputados, o todo el tiempo los diputados, no quieren recurrir a los colegios porque tienen la fijación de que si les dan juego, después se meten a la onda política. Y empiezan a reclamar cargos y empiezan a reclamar puestos, y entonces mejor es mantenerlos así a raya, ¿no? Pero me parece que no es por ahí la función ni de uno ni de otro. No, quieren que se trabaje gratis, esa es la realidad. ¿Sí? Pero a otros despachos sí les pagan lo que quieren. De otros lados de la República les pagan hasta 2,5 millones, 1,800,000, como la ley de educación que fue fusilada de la de Puebla y la trajimos para Quintana Roo. ¿Cómo está lo de la ley de educación? No me platícanos. ¿Sabes algo? ¿De la deducción de las colegiaturas? Ok. La parte de la deducción de las colegiaturas es un decreto que salió por el presidente de la República el 15 de febrero, con la facultad que tiene constitucional para poder emitirlo, y creo que es una buena opción porque todo lo que sea estímulo fiscal y que nos beneficia, creo que todos los mexicanos lo recibimos bien y es bueno. Algunos ya empezaron a decir que no es una cantidad importante, pero creo que todo lo que ayude es bueno. Todas las personas físicas tenemos que hacer nuestra declaración anual en abril de cada año. Esto salió publicado el 15 de febrero y todas las colegiaturas que uno pague en el 2011 en escuelas particulares, de nivel preescolar hasta nivel bachillerato, tienen una cantidad que tú puedes descontar de tus impuestos, de tu declaración anual. Las cantidades varían, en preescolar 14,300, en primaria 12,900, y así van escalando hasta llegar a un monto como de 25,000 en el caso del bachillerato. Y eso pues lo puedes deducir al final del año del pago de tus impuestos, y si la verdad todos estuvieron pagando muy bien, pues te puede llegar hasta en consecuencia que tengas un saldito a favor, ¿no? Que puedes. Pero ya te diste cuenta de que esto también permite que no exista ninguna regulación para el cobro de las colegiaturas, porque si estás hablando de qué cantidad anual para kinder, 14,000 pesos. 14,200. Ah, bueno, entonces estamos hablando de una colegiatura o de un pago de colegiaturas de 130,000 pesos anuales. ¿Sí? No, perdón, 14,200 es el monto anual. El monto anual sobre esa cantidad que estamos hablando de 1,000. Yo creo que eso era lo de los mensual. impuestos. No, eso es lo que tú puedes deducir al final del año como un gasto hasta de colegiatura 14,000. hasta 14,000 anual. Bueno, ¿sabes cuánto cuestan las colegiaturas? Sí, hay variadas. Desde 1,000 hasta las 3,000, del 4,000. Jimbor y todos estos que son los que recurren ahí, son de casi 2,500, una cosa así mensual. Estás hablando de 25,000. ¿Esto cómo repercute en las finanzas de los estados? En las finanzas de los estados no repercute. Para nada. Para nada, porque este es un decreto presidencial que va dirigido al impuesto sobre la renta, que es la que pagan las personas físicas. Porque el rector de la universidad, por ejemplo, el doctor Narro, señala que este es un golpazo para la educación pública, porque disminuye los recursos que logran captarse de una clase social que puede pagar la instrucción privada y repercute en la pública. ¿No hay una repercusión de disminución de aportaciones federales en ese renglón para la educación? No, yo he estado leyendo y siguiendo esas declaraciones del doctor Narro y la verdad no he entendido el fondo de lo que está diciendo. Él, tengo que reconocer que es una de las personas más brillantes de este país, pero no he podido entender cómo afecta o cómo podría beneficiar a la educación pública superior. El gobierno federal está haciendo un sacrificio que se va a proyectar en el 2012, porque
como explicó el Pero si se presidente del manejan colegio, correctamente los presupuestos, afecta al renglón educativo, porque es un presupuesto, es un ingreso que deja de recibirse por esa área, ¿o no? no, ¿O es generalizado? No está etiquetado que va a afectar una u otra. Está afectando la revolvencia general de todos los impuestos, de toda la captación, de todo el ingreso, lo está sin afectar directamente a un área presupuestal. Y los estados no resienten nada de esto, porque incluso las participaciones que reciben, las participaciones federales, las que están etiquetadas para la educación, no vienen con esta afectación. No va a pasar absolutamente a ningún estado nada producto de esto. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que es una iniciativa en que empieza, aunque sea en muy pequeña medida, pero que empieza a repercutir en beneficio del contribuyente, en este caso las personas físicas, que van a tener una partida adicional para llevar a sus gastos, que eso puede darles a final de año una devolución o un no pago de impuestos. Se la molesta el doctor Narro, porque ya no tiene hijos ni nietos que pueda pagarles esas Es lo que yo iba a preguntar. Si la colegiatura la paga un tutor, claro. Espérame, si la colegiatura la paga un tutor por el padre fallecido, por ejemplo, o la paga un tío, o la paga el abuelo, ¿qué? ¿No vale? En el caso de los adoptados también la ley contempla hasta los adoptados también se concede. Los adoptados. Bueno, pero los adoptados tienen papá y tienen mamá legalmente. Sí, legalmente, sí. ¿Todavía el tutor podría alcanzar eso? Si tiene una sentencia de por medio que tenga la custodia judicialmente hablando, pues también tendrá. Si no tiene la custodia. No la si la custodia es la divina con eso de que eres el padrino y si se muere el papá, tú ocupas el lugar, esa no vale. Tiene que ser decretada judicialmente. ¿El abuelo igual? Sí, por supuesto. La ley da esas preferencias primero los paternos, los maternos y así sucesivamente ante la falta de los padres. O sea, hay reglas específicas dentro del derecho familiar ante la ausencia de los padres. Y eso si se decreta judicialmente tendría el valor que se tenga que manifestar. A mí me parece, siguiendo al doctor Narro, al rector de la UNAM, que no le falta un poco de razón. O sea, Manuel Vargas hablaba del sacrificio que va a hacer el gobierno federal al dejar de recibir estas cantidades de dinero por la deducción de las colegiaturas. Y no es poco, ¿eh? No es poco, es sustancial. Importante. Habría que pensar en qué área del gasto se va a hacer ese sacrificio. Si el sacrificio se va a hacer, por ejemplo, en la compra de automóviles, se va a hacer en la compra de armamento, en la compra de equipos de comunicación. O le quitan 1,000 millones a cada secretaría. O les contamos algunos montos a los diputados, ¿no? Hay que ver en qué. No, esos son intocables. Hay que ver en dónde se va a hacer ese sacrificio por parte del gobierno federal. Y creo que lo que está diciendo el doctor Narro es que ese sacrificio, aunque no lo dice así, él piensa que se va a dar en las áreas de apoyo a la comunidad, ¿ya? De los servicios a la comunidad. No olvidemos que este decreto, educativos o no, ¿verdad? Que este decreto va a tener un efecto hasta el año próximo. Hasta el año próximo vamos a poder hacer esa deducción. Nos va a afectar a partir de mayo del 2012, porque en abril presentan las personas físicas. Entonces estamos hablando de año y medio. Este es un decreto hecho con las facultades que tiene el señor presidente, que yo pienso que será plasmado en la ley del impuesto sobre la renta, en la ley que se va a aprobar a fines de año. Es otra cosa, habría que ver hasta dónde. Yo creo que esto tiene que pasar por el Congreso. Claro. Y al pasar por el Congreso, entonces se tendrán que ir cubriendo algunas lagunas que quedan. En un decreto no se puede contemplar todas las posibilidades. Pero mira, eso que está diciendo Manuel es muy importante. El presidente de la República tiene facultades reglamentarias, no tiene facultades legislativas. Y la exención de un impuesto no es materia de reglamento, es materia de ley. Entonces, a mí me parece que lo que el presidente ha hecho es una declaración de una buena intención que seguramente la convertirá en una iniciativa. Pues mira, eso ya es un calificativo que yo no me atrevería a hacer, pero yo supongo que el presidente enviará
su buena intención en forma de iniciativa al Congreso, que esa facultad sí la tiene, y ya el Congreso, como dice Manuel, analizará la pertinencia, impertinencia, le dará forma, etcétera, ¿no? Difiere un poquito en el sentido de que hay muchos decretos fiscales que ha emitido el presidente que hoy en día están completamente vigentes. El de la gasolina, el de la gasolina. La exención del IMPA, Bueno, etcétera. Hay muchos decretos que el presidente con sus facultades ha emitido y que prácticamente siguen vigentes desde hace varios años. Yo creo que este es un reclamo también en el sentido, yo lo veo positivo porque la parte fuerte de quienes contribuyen al país es la clase media, y es un reclamo de que la gran mayoría de esta gente paga educación privada y no tenía ningún beneficio. Yo lo único que veo bueno es que existan topes, porque por ejemplo quienes pueden pagar la náhuac, el TEC, todo esto, que son colegiaturas brutales, oye, no están muriéndose de hambre, son los que los niñitos van a la escuela con su BMW, con sus Merceditas, con su cochecito del año. Ellos no necesitan que les perdones ni un peso de impuesto, porque además por el otro lado son los más grandes evasores. No contempla la educación superior el decreto. No, se va hasta la preparatoria, lo que consideran la básica. La básica. Pues cuánto vas a que la pretensión va a ser ampliarla. ¿Tú crees que los legionarios de Cristo se van a quedar fuera del paquetote? Pero ¿cómo crees, hombre? Luego, criterio, Lilia. Oye, pero mira, hay otra casi cosa. siempre le doy al clavo. Sí, ya me di cuenta. Pero hay otra cosa que a mí me gustaría comentar. Mira, cuando nos invitaron a este programa para hablar de esto de la ley y la justicia, yo pensaba en la justicia primera. ¿Cuál es la justicia primera? Pues es la justicia del legislador, ¿verdad? Cuando hace una ley justa. Ya la justicia de los tribunales es para dirimir controversias, pero la justicia primera es la del legislador. Y si en algo no tenemos justicia en México, creo yo, desde el punto de vista legislativo, es en la materia fiscal. Eso de que quienes más contribuimos somos la clase media, yo me diría, vamos a hacer un estudio con numeritos, ¿no? Porque una forma de contribuir es el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo. Y en el impuesto al consumo, ahí entramos todos. Sí, pero tenemos mano, porque hay una capa social muy fuerte que no, por ejemplo, no compra medicinas. Hay otra parte que ahora tenemos todos los incrementos en las medicinas, que vienen allá unos impuestotes que ya nos endilgaron y nos desaparecen. Obviamente no compran muchos de los productos con los que nosotros pagamos IVA. Entonces, mira, tristemente unos panistas un día me dijeron, ¿por qué armas tanto escándalo con el IVA de las medicinas? Si los jodidos se mueren y nunca compran ni aspirinas, hombre. ¿Por qué mortificas? La gran capa de mexicanos no tiene para comprarse un Alka-Seltzer. Bueno, es una visión con la que yo no estoy de acuerdo. Es durísimo. No, si hay una gran capa, perdóname, pero toda esa gente desempleada, todos esos 60 millones reconocidos, además oficialmente, de gente de muy bajo nivel adquisitivo, de los que están en pobreza alimentaria, pobreza patrimonial y pobreza, ¿qué más hay? Miseria absoluta, porque ahora ya antes era clase alta, media alta y baja alta, ¿no? Y había tres. Hoy es la miseria la que tiene esas características, ¿no? Miseria alimentaria, miseria patrimonial, miserable de miserables, ¿no? Esos no tienen. Pues miserias. No tienen. Se siguen curando con tés, con todo eso. No tienen. Entonces, yo sí creo que hay una clase media que se ve cada vez más disminuida y de ahí que Hacienda cada vez nos atornille más duro. Estamos en medio del sándwich y la verdad la clase de nivel bajo, efectivamente, no mucho una gama que no contribuye. La clase alta, como bien lo sabemos, los grandes corporativos transnacionales, pues tienen grandes... Su lana no está ni siquiera en el país, ¿no? Así de simple, ¿no? Y tienen unas exenciones fiscales Por eso digo terribles. que los de la clase media, que son los que estamos en medio, son los que nos están apretando a carato y cada día nos aprietan más el sándwich, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Eduardo. Creo que de repente que tenga un estímulo, pues dices, respiras algo. Las clases medias son las que sostienen al país. Cautivo. Nos tienen, mira, agarradotes. Sí, de acuerdo. No, pero es una demanda ya muy notoria el hecho de que se reconozcan las colegiaturas, que de esta manera lo están haciendo, incluso en un monto no muy alto, sino en un promedio de costeo de lo que cuesta la educación pública.
pero mesabanco que es ocupado en una escuela privada, mesabanco que permite accesar a alguien que no tiene con qué pagar. Entonces ahí están las clases medias pagando impuestos. Yo coincido con Eduardo Domani de que las clases medias son las que sostienen a este país. Ah, sí. Y este país ha crecido en sus clases medias a tal grado que el campo se ha estado viendo despoblado y las ciudades han estado creciendo. Ahí te das cuenta cómo van creciendo esas clases medias que entran primero como trabajadores de muy bajo nivel de salario y conforme van avanzando a partir de 5,000 y tantos pesos empiezan a pagar un impuesto que ayuda a sostener a ese país. Se han hecho estudios y este país de 112 millones de habitantes lo sostienen menos de 10 millones de habitantes. Así es. Entonces esto y no en es esos posible. 10 millones tenemos, por ejemplo, ¿cuántos changarros han cerrado? Por los Walmart, por los Sams, por todo. Y todos esos eran changarritos de a 1,200 pesos mensuales de pago de impuestos, ¿no? ¿Cuántos? ¿A cuántos todas las cadenas estas de salones de belleza gigantes y carísimos? ¿Cuántos saloncitos de belleza cerraron? Que también eran de a 1,000 pesitos mensuales. Y que era una captación tributaria que se tenía y que ya no se tiene. Mira, Lila, estás tocando un punto ahorita que yo esperaba para, incluso lo he hablado con Eduardo. Increíblemente el más golpeado es el repeco, el pequeño contribuyente. Cuando nace el pequeño contribuyente, dice que para combatir la economía informal... Es el repepe. Nos vamos al corte, ahorita regresamos. Fuego Cruzado. ¿Se siente usted amparado por las leyes en México? Realmente sí se me siento amparado porque sí hay un Estado de Derecho en México, realmente. Entonces, claro, que hay sus fallas como en todos lados, pues sí, pero sí existe el Estado de Derecho en México. Para nada. Pues simplemente lo que estamos viviendo, ahí se da cuenta uno de qué tan amparados estamos, día a día, lo que vivimos, lo que pasa en el mundo, lo que pasa con el gobierno. No se puede decir que estemos amparados y que tengamos apoyo del gobierno, mucho menos del gobierno, diría yo. No me siento amparada, para nada. ¿Por qué? Porque es pura corrupción, no se siente uno protegido. Esa es la realidad. En parte porque hay en ocasiones en que sí, la ley sí te favorece, pero en muchas ocasiones la ley realmente no está bien aplicada. Uno tiene que cuidarse por sí mismo, porque ahorita la ley estas son mismos ellos los que son, bueno, pues son, hasta ellos mismos te atacan y todo, ¿no? Las leyes están hechas de alguna manera para no sentirse seguros o inseguros. No puedo contestártelo bien. Solamente sé que estoy en Cristo Jesús, es el único que me acompaña. Las leyes son para los ricos, nada más. Y los pobres tienen que aguantarse lo que este tipo de gobierno tenemos. Yo sí me siento amparado por las leyes en México, pero yo creo que hace falta que todos nos unamos, ¿no? Hace un poquito más falta de cultura y de educación en cuanto a las leyes, ¿no? De todos nosotros y pues combatir la corrupción más que nada en los altos niveles. Pues no realmente, porque hay que tenerle más temor a ellos que a los delincuentes en ocasiones. Ellos los protegen. Aquí podemos confiar. Pero no imagine que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, puras leyes, puras trampas. Inventamos a labor y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas. Entonces hablabas tú de la justicia vista desde el terreno legislativo, caballero. Sí, y mira, ahorita los comentarios que hicieron los televidentes me llevan a esta reflexión. Cuando arrancó el programa, hablábamos del Estado de Derecho, un país de leyes. ¿Somos un país de leyes o no somos un país de leyes? Yo creo que muchas veces hacemos comentarios porque no conocemos a profundidad el concepto. Decir que somos un país de leyes no significa que tengamos muchas leyes. Un país de leyes es el que se sujeta a la ley. El poca o mucha o pobre o buena o mala que tenga, pero que se somete a la ley que tiene. Y parte del problema que tenemos en México es que tenemos una infinidad de leyes, tantas que resulta hasta difícil conocerlas, pero no las cumplimos.
Entonces, no somos un Estado de Derecho, en el sentido de que no nos ajustamos a lo dispuesto por la norma. ¿Usted sabe como cuántas reformas, adiciones, cambios ha sufrido la Constitución? Andan por 500 y tantas reformas, más o menos. Casi nada, comparado a reformas de otros países como los Estados Unidos, que no pasan de 2 decenas. Nosotros tenemos 500 y siguen aumentando. Cada rato se hacen reformas a la Constitución. La Constitución original de 17 está totalmente afectada por las reformas que se han hecho. Y muchas de ellas dan la impresión de que son necesarias, pero las más de las veces responden a intereses de partidos, a intereses económicos de la iniciativa privada, según el interés que tenga pues el grupo en el poder. En realidad, eso influye mucho. Como cuando se hizo la del campo, ¿no? Claro, que obedecía en ese momento. En el régimen de Cárdenas importaba una reforma de carácter en el campo precisamente, y él la hizo, crea los ejidos y se desarrollan en una forma tremenda, sin calcular las consecuencias que iba a tener en la vida futura. Luego reformas de tipo económico en los regímenes de Zedillo y el anterior Salinas de Gortari. ¿Y las nacionalizaciones? Una serie de problemas que se crean. ¿Por qué? Porque los intereses de iniciativa privada eran muy fuertes. En la actualidad, ¿cuáles son los intereses? Los intereses de partido. No, siguen prevaleciendo los de la iniciativa privada. ¿Bajo qué ley puede trabajar, por ejemplo, Walmart, si no respeta ni siquiera la ley laboral? Pero ¿quién crea la ley? Indiscutiblemente que los partidos que están en la Cámara de Diputados, y hablo del gobierno federal, pero también en los gobiernos estatales, en la mayoría. Bueno, los señores diputados con esa mentalidad oligofrénica que tienen, porque no se puede llamar de otra forma, ¿qué cosa es lo que sucede? Crean unos mamotretos en función de los intereses que están representando. Si son de partido, pues que beneficien al partido. Si son económicos, que beneficien a las gentes que tienen interés en patrocinar, etcétera. No hay una finalidad de aplicación. Como la vuelta que le dieron a la ley de juegos y sorteos, puede ser, ¿no? Como la vuelta que se le ha dado para los contratos múltiples o para la venta de Banamex, Lilia, 12,000 millones de pesos se vendió Banamex y un centavo de impuesto no se pagó. Bueno, lo que no se paga en la Bolsa Mexicana de Valores, así otro es. paraíso ¿Por qué? fiscal. Porque hay una prevista la situación para que beneficie, ahí sí, efectivamente, al gran capital. La desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que es altamente violatoria de las leyes. Pero volvemos a lo mismo, no es un problema de leyes, es un problema de aplicación de las leyes. ¿Alguna vez se ha aplicado la ley en México México realmente, como esté? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Licenciado. Pues sí, cuando se suspenden garantías es una forma de aplicación de leyes. Pues sí. No, eso sí estuvo re bonito. A mí lo que me llama la atención es cuando juran los presidentes municipales y los gobernadores y los presidentes de la República, levantan la mano y les preguntan si juran cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Mexicana y las leyes que de ella emanen, y ellos juran que sí. Y son los que deben de hacer cumplir pero las es que leyes. son hombres como ustedes. ¿No? Cuando uno se casa, dicen, te lo juro que te voy a amar toda la vida. Y 12 meses después en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿No? ¿Qué sigue? Nos falta una presidenta. Me falta una presidenta. Muy claro tu mensaje. Todos Lilia, los hombres son iguales. Lila, un segundo nada más para ver cómo violan la ley, pero en cualquier forma y en cualquier parte. Esta es la nueva ley orgánica del Poder Judicial en el estado de Quintana Roo. Oigan esto, dice, los jueces de control, esto es en los famosos juicios controversiales orales, los jueces de control tendrán las siguientes atribuciones: otorgar las autorizaciones judiciales previas que solicite el Ministerio Público para realizar las actuaciones que priven, restrinjan o perturben los derechos establecidos en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Expresamente están diciendo, viola la Constitución, tienes derecho a hacerlo, el Ministerio Público te lo pide y tú, juez, vas a tener que acatar ese pedimento violando las garantías individuales.
Oigan, esto nos da para otro programita. No puede haber ¿Lo más hacemos? descaro en la violación de Nos la da ley para que otro ya ponerlo programita. por escrito. Lo hacemos porque se nos quedó la ley de salud, se nos quedaron las de aquí del Estado. ¿Sí? Y el repego quería hablar de esto, pero en el próximo programa podemos tocar el tema. ¿El viernes pueden todos? ¿Y lo hacemos igual? ¿Tú no puedes el viernes? ¿Por qué? Porque voy a viajar. ¿Viernes y sábado? Sí, la próxima semana. Mandas un holograma, Juan. Sí. Lo grabamos si quieren el miércoles en la mañana. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero mientras tanto seguimos el viernes próximo con las leyes. Claro que sí. Muchísimas gracias por el favor de su atención y gracias licenciado Miguel Ángel Pech, gracias Eduardo Javier Dumán y gracias Juan Caballero, Jaime Novelo, muchísimas gracias, licenciado César Mariscal y Manuel Vargas. Gracias. Gracias, buenas noches. Yo los espero el día de Buenas noches. mañana en Estado de los Estados con otro tema que seguramente va a interesarle. Gracias. Ya son jueces autorizados.